Voy a presentar entonces a Andrés Gorenberg de Siemens, gerente regional Factory de automatización. Su presentación es IoT en la industria, innovación para la comunicación y analítica en el borde. Bueno, buenos días. Ante nada, bueno, felicitaciones a la CAIOT, a la CABASE por esta iniciativa. Creemos que realmente es muy valiente y muy arrojado en estos momentos hacer esta convocatoria presencial, y nosotros apreciamos muchísimo esta inversión que se está haciendo por comunicar tan fuertemente estos conceptos en este momento tan crucial de introducción de la tecnología. Así que ustedes tengan esta iniciativa para convocar gente para difundir estos temas nos parece excepcional. Cuando nos invitaron a participar no dudamos en hacerlo, estamos muy agradecidos por habernos convocado también en esto. Esperamos estar a la altura de las expectativas. Yo también hace 2 años que no doy una presentación así presencial con gente, así que también me siento un poco raro. Ya me había acostumbrado a estar en casa y hacerlo desde la virtualidad, así que volver al contacto real es un poquito raro. Pero bueno, vamos a sobrellevarlo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, como me presentaron, yo soy responsable de Factory Automation para Siemens en nuestra región austroandina. Hace 26 años que trabajo en esta empresa, hace un poco más de 30 que estoy en temas de automatización. Lo nuestro es la producción, lo nuestro es la automatización de las plantas productivas, de la industria fundamentalmente. Todos estos conceptos de automatización, producción, se mergean, ¿no? Y ya se van uniendo, se van fusionando con las tecnologías de la comunicación para formar conceptos nuevos en lo que atañe al panorama de lo que es la producción. Y la Internet, que evolucionó de ser un sistema, digamos, para interactuar comercialmente con las personas, hoy se ha vuelto vital para la producción en la industria. Muchas veces se dice, bueno, la automatización que está presente en las fábricas, las máquinas, el avance de la tecnología, y a veces eso no trasciende muchísimo. Y yo estoy usando toda oportunidad que tengo para remarcar en nuestro país y en muchos, o la mayoría de los países en el mundo, especialmente en nuestras regiones, estos años que pasamos de pandemia, no nos ha faltado agua, no nos ha faltado electricidad, no nos ha faltado internet, no nos ha faltado comida en los supermercados o bienes y servicios esenciales para lo que pasamos durante la pandemia, gracias en gran medida a la automatización presente en las industrias, a gente que directa o indirectamente siguió operando las máquinas para que sigan produciendo los bienes y servicios que nosotros necesitamos, la energía eléctrica que necesitamos, entre otras cosas, para alimentar nuestras redes de comunicación y mantener el mundo funcionando. Entonces, toda esa tecnología que fluye detrás es vital, ha sido, hasta se me permite, comparable a la importancia de los avances también en materia de medicina. Gracias a esos soportes, el mundo pudo seguir funcionando. Por eso creemos que es para nosotros tan importante hacer o remarcar cómo la producción, la tecnología invertida en la producción es crucial para nosotros en estos momentos. Bien, van a escuchar un montón de palabritas. El enfoque de mi presentación no es justamente netamente técnico, porque los temas técnicos lo van a escuchar el día de hoy. Pueden salir, meterse en páginas de YouTube, bajar papers, ir a un montón de conferencias y van a encontrar todos los detalles técnicos que atañen al tema. Lo que posiblemente les va a costar un poquito más encontrar, y yo me alegro de ver tantos jóvenes aquí, tantos estudiantes, imagino estudiantes, que vienen aquí a informarse, a conocer más del tema, y nuestro aporte en la materia es poner los temas en contexto. ¿Qué significa toda esta tecnología? ¿Para qué toda esta tecnología? ¿Para qué tantas palabritas como digitalización, inteligencia artificial, manufactura aditiva, el futuro de la automatización, tecnología de borde, el Internet de las cosas? Todo se circunscribe en un leitmotiv muy grande denominado Industria 4.0. ¿Pero qué es Industria 4.0? Yo les aseguro que van a leer papers y papers en la Internet, van a ver videos y videos en YouTube, y si yo les pido, defínanme en una sola línea
qué es Internet, qué es el Industria 4.0 y cómo se relaciona con las demás tecnologías, no van a poder respondérmelo de una sola línea. Muchos van a decir, bueno, Internet de las cosas es Industria 4.0, digitalización es Industria 4.0, Industria 4.0 es Internet de las cosas, uno es lo mismo que el otro. La verdad que nosotros hace más de 10 años que venimos impulsando este tema, es un concepto que hemos tratado de madurar y por eso queremos transmitírselo de la manera más sintética, digerida y aceptable posible. Y la verdad, Industria 4.0 es una estrategia competitiva, es una estrategia competitiva global. ¿Por qué? Porque hay una situación en el mundo donde hay que producir más, mejor, rápido y muy adaptado. Y porque el mundo evoluciona de maneras que no nos podemos imaginar. Hasta hace unos años estábamos globalizados, después nos vino una pandemia y después nos vino una guerra. Y todo eso modificó rápidamente todas las economías de nuestros países, del más pobre al más rico. Así que nadie se escapa de este requerimiento. Entonces, para poder competir en ese mundo, hay que implementar determinadas estrategias que nos permitan estar en ese mundo y poder sobrevivir, inclusive hasta un futuro impredecible. Entonces, el uso de la tecnología para poder competir de esta manera es lo que se da a llamar Industria 4.0 y muchas de esas tecnologías disruptivas, innovadoras, caracterizan justamente este concepto. Esa palabrita que me gustaría que les quede grabada y si alguno alguna vez se siente identificado en decir Industria 4.0 es una estrategia competitiva y lo entiende bien, realmente casi que cumple el fin de mi presentación del día de hoy. Y fundamentalmente también la tecnología con sentido. ¿Para qué uso tecnología? ¿Para qué uso Internet? ¿Para qué uso digitalización? ¿Para qué uso inteligencia artificial? Esa es la pregunta del millón. Y literalmente es la pregunta del millón. Puede ser del millón, puede ser de los 100.000, puede ser de los 10.000 dólares, porque son inversiones que hay que hacer para algo. Yo no invierto en un robot o no invierto en una red de comunicación porque está bueno, porque está de moda. Invierto porque quiero que retorne y porque quiero lograr un determinado objetivo. Esos objetivos me los impone el mundo hoy día, nos lo impone el mundo en donde sea que estemos, y nos piden que seamos más rápidos, que seamos más flexibles, que produzcamos con una determinada calidad asegurada y que seamos eficientes. Y todo esto en un concepto de seguridad informática. Estos 4 pilares son importantísimos. Cualquier pilar de estos que nos falle saca a nuestro negocio del mercado. Y sacar un negocio del mercado es la quiebra del negocio, es un fracaso, digamos, que no estamos en condiciones de aceptar quienes tenemos iniciativas productivas. Entonces, toda la tecnología que vayan a escuchar, toda la tecnología que ustedes vean en cualquier parte en el día de hoy o en sus investigaciones o en sus trabajos, apuntan a resolver algo de esto. Yo insisto, esto es una presentación que orientamos desde el punto de vista de la producción industrial, pero acá yo no voy a hablar de la casa conectada al celular o del lavarropa que manda mails o me manda un Twitter. Pero seguramente también ahí puedo aplicar esos conceptos. Yo voy a hablar de cómo puedo hacer para producir medicinas. Por ejemplo, 14.000 millones de dosis de vacuna contra el COVID. ¿Cómo hago para que se produzca en 3 meses para todo el mundo? ¿Cómo creen que se hizo eso? 14.000 millones de dosis de vacunas. Y me quedo corto porque, digamos, si 7.000 es la población del mundial, más o menos a 3 dosis por cada uno, creo que son más de 14.000. ¿Cómo se prepara un sistema productivo mundial para satisfacer esa demanda? Para satisfacer de repente la posibilidad de conectarse remotamente a sistemas de calidad que garanticen algo tan complejo como una vacuna desconocida. ¿Cómo se logró eso? Eso implicó velocidad. ¿Hay alguna duda que necesitaba velocidad para producir esa cantidad de dosis? Flexibilidad, adaptarme a los diferentes tipos de vacunas y requerimientos. Calidad, ni qué hablar, y eficiencia, porque además eso tiene que ser rentable. Y con riesgos de seguridad a la altura de la tecnología. Entonces, estos pilares, está bueno que cualquier estudiante de tecnología, y no digo de ingeniería, porque cualquier estudiante que esté relacionado con tecnología, o cualquier inversor, o cualquier ingeniero de planta que se embarca en un proyecto tecnológico que implique una inversión, pueda entender cómo lo que va a hacer resuelve estos 4 pilares. Lo va a hacer que sea más rápido, o que sea más flexible, o que sea con más calidad, o que sea con más eficiencia, o todos juntos, o alguno de ellos. A veces nosotros lo decimos como un helado. Ustedes pueden comprar un helado de chocolate y vainilla, o de frutilla
y limón. Aquí un proyecto puede ser lo mismo, puede implicar velocidad y flexibilidad, o puede ser que requiera flexibilidad y calidad, pero seguro que cualquier inversión que tengan que hacer está relacionado con esto. Toda la tecnología que se vaya a aplicar tiene que responder a esto. Si nosotros no tenemos claro el sentido de para qué usamos la tecnología, no estamos haciendo correctamente las inversiones, o a lo mejor son inversiones que son necesarias. Y ojo, porque en Argentina las inversiones son muy difíciles de justificarlas, más cuando son inversiones dolarizadas. El retorno de esa inversión tiene que estar muy claramente demostrado. Y seguro que retornan, pero tenemos que tener bien claro cómo hacemos esas inversiones. ¿Cuáles son esos desafíos adicionales llegando un poquito más abajo que esto implica? Bueno, necesito ganar transparencia en el desempeño de la producción. Yo produzco, pero realmente produzco eficientemente. ¿Cuánto scrap tengo? ¿Cuánto desecho tengo? ¿Cuánto consumo de energía tengo? ¿Cuántas horas de producción puedo usar cada máquina? ¿Las puedo usar más? ¿Las puedo usar menos? Esa máquina que la voy a detener hoy porque le quiero hacer mantenimiento, a lo mejor la puedo detener dentro de 2 meses. O a lo mejor se me rompió hoy porque la tenía que haber detenido hace 2 meses para hacerle mantenimiento. Y tengo que conocer todos los datos de cómo esa máquina produce para estar seguro de eso y que la máquina no se rompa el día que más la necesito. Identificar cuellos de botella en la producción, poder entender cómo mi planta se comporta y dónde necesito, por ejemplo, hacer una inversión que realmente apure más mis medios de producción o qué tengo que desarmar y desechar porque realmente no lo estoy utilizando y me entorpece mi producción. Implementar programas de mejora continua y aumentar la flexibilidad de la producción, la flexibilidad y la eficiencia. Cuando decimos flexibilidad y eficiencia, significa hacer más con lo mismo o hacer más con lo mismo o lo mismo con menos recursos. ¿Y qué es la palabrita clave para lograr todo esto? ¿Qué es la palabrita clave que necesitamos tener para lograr esto? Son datos. Datos para generar información. La información se construye con datos y capacidad de análisis. Si yo le digo, aquí hay 25 grados, no le estoy dando ninguna información, les estoy dando un dato. Si yo le digo, bueno, pero en realidad tendría que estar la temperatura a 20 grados, entonces ya tenemos una información, tenemos que hacer algo para que la temperatura se adapte. Entonces, los datos tienen que generarnos información. Darnos datos que no nos van a generar información son datos desperdiciados. Y ese es un vicio que se tiene hoy día porque es cada vez más simple y más fácil y más viable sacar datos de la producción. Entonces sacamos datos de todo lo que sea, pero ¿cuántos de esos datos usamos? ¿Cuántos de esos datos sabemos usar? Entonces cuando hablamos de sacar datos, interpretarlos, sacar información, ahí es donde aparecen estos puntos claves. ¿Cómo hago para sacar datos de mi máquina de producción? Con nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas justamente trae como clave sacar datos de lo que estoy produciendo. Y ahí viene el gran desafío. ¿Para qué saco datos? Y esa es la gran pregunta que a mí me gusta, desde mi posición profesional, desafiar muchas veces a nuestros clientes y a nuestros usuarios cuando hay un proyecto de inversión, de extracción de un sistema de comunicación, de infraestructura de comunicación del sistema productivo. ¿Para qué saca datos? Porque a lo mejor no está sacando los datos suficientes o no está sacando los datos correctos o está sacando demasiados datos que no necesita. Porque hoy día es muy barato. Cuando yo empecé en esta profesión era muy caro sacar un dato de la máquina y no es sacarlo sino almacenarlo y procesarlo. Antes era muy caro, era muy barato sacar datos. Pero cuando se sacan datos se genera confusión y se genera información confusa. Entonces el siguiente paso es cómo analizo esos datos para generar una información que me haga tomar decisiones y acciones para resolver todo esto. Entonces cuando hablamos de cómo proceso la información con esos datos, empiezan a aparecer herramientas adicionales, ¿no? Puedo subir esos datos a la nube, puedo analizarlos al pie de la máquina, tengo que utilizar algunos truquitos de software que me permiten analizar esos datos muy eficientemente, mucho mejor de lo que se podía hacer 10 años atrás. ¿Cuáles son esos truquitos? Aplicaciones, pequeñas pastillitas de software con lo cual yo puedo sacar la información pura, exclusiva y necesaria que yo necesito muy convenientemente. O cuando me excede, cuando los datos son muy complejos, por ejemplo, una cosa es saber cuándo mi máquina va a necesitar mantenimiento de acuerdo a la vibración de los rulemanes y otra cosa es saber cómo puedo predecir la curva de temperatura de mi horno de molienda de clink de cemento. Entonces ahí necesito algoritmos de información mucho más complejos y empiezan a tallar
palabritas o tecnologías como la que van a escuchar muy frecuentemente, como la inteligencia artificial. Máquinas que son capaces de analizar no una tabla de Excel, sino millones de tablas Excel que se generan por día o por hora y que pueden sacar conocimiento que nosotros no estábamos preparados para encontrar. Yo lo digo desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista de producción, pero imagínense desde el punto de vista comercial, cada vez que hacen una compra en un supermercado con una tarjeta de débito. En solo esa transacción de comprar 1 litro de leche, 1 kilo de pan, un detergente y una botella de Coca-Cola, o la gaseosa que más le guste. Pagan con la tarjeta de débito. Toda la información que está disponible ahí por persona, por supermercado, por región. ¿Ustedes saben la cantidad de datos que se generan? Y esos datos no se generan porque sí, porque se da. Son datos que se generan porque alguien los va a analizar. Y no lamentablemente, se da el caso que ya no hay un ser humano capaz de analizar esa información. Se ponen en máquinas que se alimentan de esta cantidad inmensa de datos que descubren conocimiento. Yo no pongo un robot de inteligencia artificial para que confirme lo que yo estaba pensando. Eso no tiene sentido. Ni siquiera necesito hacerlo. Eso es intuición prácticamente. Ponemos un robot con inteligencia artificial para que descubra cosas que nosotros no sabíamos que existían. Como por ejemplo, qué persona va a comprar a un supermercado 1 litro de leche en qué día, o cuánto le falta a esta turbina de avión si sigue vibrando de esta manera para que tenga que hacerle mantenimiento antes de lo necesario, o para que la tasa de fallo, en vez de ser 0,999, sea 0,99999. Esos 2 9s adicionales que nosotros ponemos en la tasa de fallo nos ponen muy contentos a todos los que viajamos en avión. Entonces, la pregunta siempre es ¿por qué y para qué genero datos y cómo los voy a interpretar y procesar para generar información? En la industria apuntamos no solo a esto, sino, bueno, yendo un poquito ya más abajo, es a la integración para poder tener todo mi sistema de producción trabajando en forma coherente y orquestada, trabajando con software integrado y con sistemas de producción en red, lo que se denomina producción integrada, y donde empiezan a tallar el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos, que es algo que se va a escuchar mucho. Un sistema ciberfísico es no solamente una cosa, ya que estamos hablando del Internet of Things, no solamente es una cosa con sus datos acompañados, con toda su historia y con todo su futuro. Este auto que estoy fabricando, ¿para qué cliente es y cuál es su próximo punto de procesamiento y fabricación? Y eso va a servir en toda la historia de ese auto. El día que ese auto, quiera Dios que no, pero que el día que ese auto tenga un choque, por ejemplo, o una falla en un componente, vamos a poder rastrear para atrás todo cuál fue el problema que tuvo ese auto gracias al historial que se tiene. Y gracias a que tenemos todo un historial traciable, es posible reducir aún más esa probabilidad de fallo en el futuro. Bien, el ciclo de vida de la producción se caracterizó hasta hace unos años por etapas separadas, desde planear la producción, la ingeniería, la puesta en marcha, la operación y el servicio. Hoy día, con las nuevas tecnologías, se busca cerrar esta cadena de manera que uno esté integrado directamente con el otro y se puedan realimentar de datos. Cuando hablamos de realimentarse de datos, hablamos de canales de comunicación eficientes. Y esos canales de comunicación eficientes se basan justamente en estas nuevas tecnologías de Internet. Pero este dibujo está mal, este gráfico que estamos mostrando aquí está mal, le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Cerrar el loop. Una vez que el yogur llegó a la calle, yo quiero saber en mi planeación de la producción y de ingeniería qué tengo que modificar, qué tengo que readaptar. ¿Qué me está diciendo el mercado? El mercado quiere más unidades, quiere menos unidades, quiere que el gusto cambie, quiere que la etiquetita no sea naranja. Tengo que tener una rapidez y flexibilidad para adaptar todo mi sistema de producción para reaccionar a cómo el mercado me lo pide. O sea, al mercado le gustó el yogur, pero el feedback que tengo es que, bueno, pero la competencia cambió la tapita y se abre más rápido y eso le permite llegar a mejor porción. Yo inmediatamente tengo que cambiar todo mi sistema de producción para adaptar mi sistema. Cuando digo yogur puedo decir aviones o puedo decir cualquier tipo de producción, no nos quedemos solamente con eso. Si yo soy capaz de adaptar inmediatamente todo mi sistema de producción, voy a permanecer en el mercado. Si no soy capaz de adaptar mi sistema de producción, quedo afuera del mercado. O sea, cierro la fábrica, porque mi producto no tiene más venta. Entonces, por eso es tan crucial que mi sistema sea dinámico, sea ágil. Bueno, las tecnologías de Internet
van a la industria, por eso nosotros en mi empresa hablamos, no en mi empresa, sino en mi rubro, hablamos del IoT, el Internet industrial de las cosas, porque no es lo mismo llevar la comunicación de Internet como ustedes la conocen, o como conocemos comercialmente, o como la conocemos históricamente, llevar ese cablecito y esa computadora y esa placa de red, llevarlo al mundo industrial. En el mundo industrial tengo requerimientos para adaptar esa tecnología al piso de planta, pero también tengo otros tipos de requerimientos que es donde vamos a ver ahora. Entre otras cosas, cómo fluyen los datos que yo voy a transmitir. Yo no voy a transmitir de máquina a máquina un archivo Word o un mail. Voy a transmitir datos que son mucho más chiquitos que un archivo Word, pero posiblemente muchísimo más críticos. Yo me adelanto un poco a lo que viene, pero bueno, lo vamos conversando. Si yo les mando un mail con un Word, ustedes pueden esperar ese mail con un Word minutos, 10 minutos, media, hasta horas quizás. Y no va a ser el problema de nadie. En general, no va a ser el problema de nadie, que si les pase un WhatsApp, no va a ser un problema de nadie. Pero si una máquina le tiene que pasar, y estamos hablando por ahí de un Word de 2 megas, de 5 megas, de 10 megas, pero si una máquina le tiene que pasar un bit o un Word a otra, sí, un Word ahora no como archivo, sino como estructura de bits, a otra máquina, no puede esperar ni segundos, tiene que ser lo que se denomina en tiempo real, porque esa transmisión de bit y de un Word de una máquina a otra es la sincronización de la producción, donde está en juego no solo la producción, sino también temas de seguridad física. Entonces, no es lo mismo la latencia que yo tengo en transmitir el canal que uso de Internet para comunicar archivos entre personas de manera que comercial, que lo que yo voy a requerir para usar en la industria. Por eso, la inserción de las tecnologías de Internet en la industria tardaron más que las del mundo comercial y no están diversificadas para todo tipo de uso. No es lo mismo usar una red de comunicación para control que para sincronización o para transmisión de datos. Cuando hablamos de Internet industrial de las cosas, todavía hablamos de transmisión de datos, no de control crítico, y eso es muy importante. Pero bueno, como todas las cosas, las tecnologías comerciales tarde o temprano llegan al mundo industrial y se aprovecha el know-how aprendido en el mundo comercial para ser utilizado a los niveles de producción. Así fue la historia de la Wi-Fi, cómo la Wi-Fi entró también en el mundo industrial y ahora cómo las tecnologías de Internet llegan a la industria. Sin embargo, hay una diferencia, que yo ya un poco la estuve comentando, entre el IIoT y el IoT, o sea, el Internet industrial de las cosas y el Internet de las cosas. Aquí tenemos un caso clásico, o muy difundido, de Internet de las cosas en un sistema de transporte. Esto obviamente es en Alemania. Acá seguramente tarde o temprano también vamos a tener sistemas de estas características, si no ya también están implementados. Pero fundamentalmente están orientados para la comunicación de y para y hacia las personas. O sea, ese tren, qué pasajeros están viajando, cuántos pasajeros viajan, a qué hora llega a tal estación, de dónde viene, etcétera. Y eso se va a reportar en general a seres humanos que están en los extremos de lo que se genera esa información. Internet, en este caso, es el medio y es el canal que une, en definitiva, dos personas entre sí. Sin embargo, en la industria, no solamente la comunicación es para las personas o para los seres humanos, sino para que las cosas se comuniquen entre sí, para que las máquinas se comuniquen entre sí y las cosas que procesan se comuniquen entre sí. Y ahí empezamos a extender el concepto de cosa. El cosa no solamente es la máquina, sino el contexto de la máquina. ¿Quién opera la máquina? ¿Qué transporta la máquina? ¿Para qué transporta la máquina? ¿De dónde hacia dónde va con lo que está transportando? Con las criticidades que son muy diferentes a las que yo tengo en el mundo comercial. Aquí vemos algunas referencias. Por ejemplo, un teléfono celular que maneja también datos, genera y procesa datos en general, y es el dispositivo por excelencia, si se quiere, hoy día del Internet de las cosas. Enseguida vamos a hablar de los sistemas Edge, que es el sistema Edge por excelencia del teléfono celular. Sin embargo, es un dispositivo que en el mejor de los casos, bueno, alguno de ustedes enseguida me podrá corregir, pero más o menos promedio, un teléfono celular viene bien equipado con 6 sensores. No sé, podemos hacerme referencia a los que quedan, la cámara es uno, el acelerómetro, el sensor de tacto. Podemos imaginar hasta 6 sensores. Muy diferente es en una máquina. En una máquina típicamente podemos estar manejando hasta 2000 puntos de datos. No tienen idea hasta qué punto necesito sacarle datos a una máquina, desde la temperatura de los rodamientos hasta de dónde viene y hacia dónde va, quién la operó, en qué día, qué hora, quién fue el nombre del operario que se logueó en la máquina para empezar a producir, cuánto produjo ese día, cuánto scrap. Y así podemos estar horas y horas
enumerando la cantidad de datos que pueden sernos interesantes sacar de la máquina. ¿Por qué además esa creatividad de imaginar cuántos datos podemos quitar? Porque ahora podemos, antes no podíamos, ahora podemos y es viable económicamente. Antes apenas si podíamos y era muy costoso sacar, entonces prescindíamos de esos datos. Antes, por eso, algo que tengo escrito también en mis páginas de LinkedIn, antes nos focalizamos en que la máquina produzca. Yo quiero que produzca y produzca y produzca. Después no me importa cómo lo hace, pero quiero que produzca, quiero que escupa piezas porque tengo que salir a vender. Hoy día tenemos la capacidad más racional de decir, no, yo no solamente quiero que produzca, sino que quiero que produzca eficientemente, porque no me sirve que esté produciendo y produciendo y produciendo si al final perdemos plata. Entonces, para poder lograr eso, yo tengo la capacidad de sacar datos. ¿Con qué tecnología? Con estas tecnologías nuevas del Internet de las cosas, que hace que sea más viable. No es que antes no podíamos, hoy día tenemos buses de comunicación basados en Ethernet, más históricamente basados en estándares como Profibus que nos permitían hacerlo, pero nos permitían hacerlo heroicamente, sacando datos muy limitados, con muchos inconvenientes a la hora de hacer mantenimiento, a la hora de hacer diagnóstico, a la hora de la implementación. Hoy día lo hacemos con tecnología estándar y hemos adaptado protocolos para que eso sea más eficiente aún todavía. Yo no me conviene poner toda la trama de TCP/IP como si fuese estar leyendo la página de un diario para sacar un Word, porque es más costoso y me demanda más tráfico. Todo el overhead del telegrama que tiene esa trama para sacar un Word de temperatura nada más. Entonces tengo que adaptar todo mi telegrama justamente para que sea eficiente transmitir ese wordcito que yo estoy interesado en transmitir. Y ahí es donde aparecen protocolos, como ustedes seguramente van a escuchar en el transcurso del día, por todas partes, como el protocolo MQTT o como los estándares OPC-UA, que vienen justamente a resolver eso, hacer más eficiente la manera en que yo saco los datos a fines de producción. Bueno, hay varios niveles. El nivel innovador que nosotros estamos presentando es justamente la capacidad de procesamiento a borde de la máquina. Tenemos 3 niveles, el nivel de control, el nivel de borde y el nivel de la nube. El nivel de la nube es algo que van a escuchar muchísimo, está muy en boga, muy difundido, posiblemente se dio a difundir antes que el nivel de procesamiento en el borde, pero a los niveles especialmente industriales, el nivel de borde, el de analítica a nivel de borde, tiene muchas más ventajas a cómo nosotros hoy está la tecnología y cómo están preparados los negocios y las empresas para resolver esta analítica que podemos sacar de la máquina que las tecnologías a nivel de borde, que obviamente también a nivel de nube, que también han evolucionado, pero que demandan algunos desafíos todavía para los cuales no todas las empresas están preparadas. Para la Industrial Edge yo tengo que tener un buffer de datos local y preparado para poderlo procesar. Me da la gran ventaja de que tengo baja latencia, o sea, si yo saco datos de mi nivel de control, el nivel del borde lo tengo inmediatamente conectado a mi equipo de automatización. Es un cable de pocos metros. Pero diferente si yo tengo que subirlo a la nube. La nube no es la nube son repositorios de datos que no sabemos dónde están ubicados. Pueden estar ubicados en Brasil, pueden estar ubicados en Sudáfrica o pueden estar ubicados en Ucrania o en Rusia. Entonces ahí tenemos algunos temitas de seguridad y disponibilidad que no sabíamos que los podíamos llegar a tener hace 4 meses atrás. Hoy día eso es un desafío. Entonces muchos clientes han aparecido diciendo, epa, resulta que todos mis datos de producción, que yo los estaba subiendo a la nube, me acabo de dar cuenta que los estoy guardando en un servidor que está a 50 kilómetros de Ucrania. Entonces yo no sé si quiero realmente tener los datos de mi producción ubicados ahí. Realmente tengo muchos riesgos. Entonces, ¿por qué mejor no analizar a nivel de borde, a nivel de donde yo produzco, y tener la disponibilidad inmediata de lo que estoy interesado, en mi propia casa, en mi propia fábrica, en mi propia planta? Y esas son la gran ventaja que Industrial Edge viene a aplicar. Industrial Edge es un concepto más allá del concepto industrial, como dije antes, el dispositivo por excelencia de analítica del borde es el teléfono celular. Es decir, todos nosotros somos seres ciberfísicos que estamos siendo controlados por un dispositivo Edge. Y es así, y es así. Y todo lo que nosotros vayamos a hablar de máquinas, de analítica, podemos nosotros ponernos en el mismo lugar y darnos cuenta cómo
la máquina que nosotros vamos a decir, le voy a poner una aplicación que haga la eficiencia energética de cómo la máquina está trabajando o que interprete toda la capacidad productiva de mi máquina, cómo se ha adaptado, son aplicaciones que se han desarrollado. ¿Y de dónde creen que se aprendió eso? De la telefonía celular. Las aplicaciones que están en el teléfono celular en gran medida nos rigen a nosotros como las aplicaciones de borde de Analytica Edge están controlando a las máquinas. Bueno, se dice también, esto es una anécdota que yo les tiro también, antes del teléfono celular también había dispositivos Edge de borde. ¿Cuál es el dispositivo Edge por excelencia de borde que nos ha regido la historia de la humanidad prácticamente? Díganmelo. El reloj. El reloj es el dispositivo de borde más histórico que podemos conocer que ha regido nuestra vida. Sin el reloj nosotros no sabemos si es mediodía, si es la tarde, si es la noche, si es la mañana, sino más que por el sol. Entonces, desde el concepto del reloj al concepto de hoy, siempre la analítica de borde nos ha acompañado y esto, por ende, si bien es una novedad llevarlo a la industria, hoy día es más viable. Bueno, ¿dónde está justamente el punto más maduro de evolución de toda esta tecnología para integrarlo como negocios digitales? Bueno, como dijimos, empezó en el mundo comercial, en el mundo de los medios, luego en el mundo del retail o de las transacciones comerciales, luego en los dispositivos de movilidad y cuidado de la salud. Hoy día ha evolucionado con un grado de madurez en el cual ya podemos decir que se integra a las industrias discretas y de procesos continuos. Se trata justamente en todo esto, por eso yo voy a insistir mucho con esto a lo largo de mi presentación, que no sé exactamente cuánto tiempo me queda. Ya estamos. Entonces, bueno, yo voy a ser ahí muy sucinto, no sé si bueno, pero breve, y sí dejar el concepto importante de que los datos que se generan tienen que generar valor. ¿Cómo hago para sacar esos datos? Con una tecnología. ¿Cuál es la tecnología en boga ahora que se ha llegado a nuestro día a día? Y nosotros lo estamos viendo del mundo de la producción industrial, las tecnologías del Internet de las cosas. Pero de vuelta, no focalizarse en la tecnología solo por la tecnología, sino cómo hago que esa tecnología genere valor, sea para optimizar el rendimiento energético, mejorar la seguridad industrial, maximizar el proceso, ser capaces de recopilar datos eficientemente, qué datos y cuáles, saber dónde almacenarlos, analizarlos y luego ver cómo los procesamos y los visualizamos. Para ser, digamos, sucinto con el tiempo y ser cortés con la invitación, llego hasta aquí. Mi presentación puede seguir 50 slides más. Cualquiera que esté interesado me puede contactar por LinkedIn, yo estoy acá todavía, nos acercamos y compartimos tarjetas y estoy a disposición. Si hay alguna pregunta, seguramente no. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Sí, no sé si es una pregunta o... ¿Es pregunta? Usted habló de la integración horizontal de la cadena de valor. Yo voy a hacerle una pregunta a usted como representante de Siemens para que me diga si es una idea delirante o si tiene algún sentido. Usted sabe que Argentina, junto con Bolivia y Chile, tiene una de las reservas de litio más importantes del mundo. En estas últimas décadas se ha hablado mucho de la integración de las cadenas de valor. Sobre todo después del conflicto en Ucrania, los países industrializados hablan de onshoring y reshoring de las cadenas de valor. ¿Existe alguna posibilidad de que Argentina integre una cadena de valor desde el litio hasta las baterías o los dispositivos electrónicos que usted ha mencionado en su exposición? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que hay que hacerle al presidente de la Nación o a quienes nos rigen. Sinceramente, pero es gran verdad lo que usted dice respecto a que el offshoring pasó al reshoring. Eso es una gran verdad y es un basamento de estos conceptos de industria 4.0, que si bien no nos impacta a nosotros en forma muy directa o la fórmula no aplica mucho a nosotros, pero el reshoring parte de decir toda mi producción que estaba afuera ya no es tan rentable. Ya a los grandes países no les ha sido tan rentable dejar su fábrica en China, vamos a ponerle nombre y apellido,
no le ha sido tan rentable poner su máquina en China porque las condiciones económicas y sociales cambiaron mucho en China, entonces ya no es lo mismo. Y aparte, la desindustrialización que le implicó a esos países hacer el offshoring le trajo consecuencias muy serias. Y el secreto de todo esto que está atrás justamente tiene que ver fundamentalmente con Europa y con Estados Unidos, cuando se dieron cuenta de que haber offshoreado tantas plantas desindustrializó sus propios países. Pero se dieron cuenta a tiempo y están haciendo el reshoring, como usted lo mencionó, que efectivamente es así, pero ese reshoring para ser competitivo implica la utilización de tecnología para alcanzar esa competitividad. Toda esta competitividad que nosotros mencionamos no es ninguna locura eso de que tengo que ser rápido, flexible, eficiente. Tengo que ser así porque se viene de esa competitividad. Ahora, si nosotros queremos estar en ese juego, no le puedo responder yo, pero sí es justamente el gran desafío es llegar a eso. Para que nosotros podamos fabricar baterías en Argentina, tenemos que tener bien preparado esto. Ese es mi punto al respecto. No sé si hay otra pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias por el respeto. Muchas gracias, Andrés.